Bueno, buenas noches, mis queridos hermanos. Esta noche vamos a hablar un poquito de los pentecostales y los adventistas, pero en este momento vamos a escuchar un pequeño audio. Los sabios y necios constructores. Jesús contó una parábola sobre dos hombres que necesitaban construir una casa. Los dos hombres buscaron el lugar perfecto. El primer hombre amaba la playa y eligió construir su casa en la arena. Era fácil de cavar. Pensó que era una gran idea. El segundo hombre era muy sabio. También amaba la playa, sabía que la arena no sería un buen cimiento. El sabio eligió construir su casa en una colina rocosa. Fue un trabajo duro de excavación y llevó mucho tiempo, pero sabía que su casa estaría segura en la roca. Un día, hubo una gran tormenta. La lluvia cayó y los vientos soplaron con toda su fuerza. Rápidamente la tierra se inundó. La tormenta barrió la casa en la arena. Pero la casa en la roca estaba a salvo. Cuando Jesús terminó su parábola, enseñó lo que realmente significaba. Jesús dijo: si escuchan mi palabra y la obedecen, serás como el hombre sabio. No importa qué tormentas vengan, estarás a salvo y seguro. Muy bonito este audio, ¿va? Dice, si escuchas mi palabra y la obedeces, serás como el hombre sabio. ¿Será que nosotros estamos escuchando la palabra, hermanos? Porque si no la estamos escuchando día a día, van a venir esas tormentas a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia. Esas tormentas son todo tipo de protestantes que nos visitan. Y si nosotros no tenemos esa fe firme, enraizada, podemos caer y salirnos del redil de Cristo. Así es que, porque andan tantos espíritus falsos hablando para ver si podemos, si no tenemos esa fe, podemos caer, hermano. Así es que tenemos que escuchar la palabra todos los días para no caer en las garras del enemigo y salir de la iglesia que Cristo nos tiene, que es la iglesia católica a la que seguimos, a la que amamos y a la que le servimos. Bueno, vamos a empezar, hermanitos, a recordar, no sé si ustedes recuerdan el tema que habló nuestro hermano el miércoles pasado. Fue el conclave y la canonización. Habló un poquito de la elección de los papas. Habló de cuántos papas han existido desde aquel tiempo a este tiempo, que fueron 266. Y nos habló de los santos y nos dejó una tarea, que cuál era nuestro santo favorito. Y vimos ahí que todos tenían un santo favorito, que todos amamos y seguíamos, que escuchábamos ese poder grande que tiene cada uno de los santos, esa fe firme, esa humildad, esa paciencia y ese servicio. Ahora en esta clase, vamos a hablar sobre los pentecostales y los adventistas. Veremos su origen, su doctrina y las diferencias con nuestra iglesia. Yo creo que de todos los que estamos aquí conectados, más de alguno ha tenido alguna visita o algún hermano en el trabajo o familiar que sea pentecostal o adventista, que nos ha querido hablar de esos evangelios equivocados en los que ellos siguen. Los pentecostales, el pentecostalismo o movimiento pentecostal es una vertiente del cristianismo que surgió en Estados Unidos. Casi la mayoría de los protestantes surgieron en los Estados Unidos, en esos países. Al principio del siglo XIX, como una especie de avivamiento religioso, una de sus doctrinas principales del pentecostal
son hablar en lenguas. Es una obsesión de ellos el querer hablar en lenguas. Para finales del siglo XIX, en los estados del medio oeste de Estados Unidos de América, muchos metodistas y otros creyentes simpatizantes del movimiento de santidad, que es otro movimiento, estaban obsesionados con la sanidad divina y la posibilidad de hablar en lenguas. Entre ellos estaba la figura de Charlie Parr. Este creía en el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, basándose en la interpretación del libro de los Hechos, capítulo 2. Bueno, todo el capítulo de los Hechos 2 habla de los Pentecostés. Ellos se basaban más de los Hechos del capítulo 2, del 1 al 13, que fue la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que habla cuando los apóstoles se encontraban con miedo, con temor, y cuando llegó el Espíritu Santo fue cuando se llenaron del Espíritu Santo y agarraron fuerza. Para el año 1891 predicaban que hablar en lenguas extrañas era una señal del bautizo en el Espíritu. Una de las características de la iglesia pentecostal son la rama evangélica con más crecimiento en América Latina. La iglesia pentecostal es una de las ramas más grandes que hay en todo lo que es América Latina, llegando a constituir como un 80 o un 85% de protestantes. Cuando se habla de evangélicos, prácticamente se está hablando de pentecostales y carismáticos pentecostales. En el año 1900, el señor Charlie abrió el colegio Betania de la Biblia en Kansas con el propósito de propagar su crecimiento. Enseñaba que Dios daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas, sin tener que estudiar, con el fin de hacer factible la evangelización de toda la tierra en poco tiempo. Enseñaba que el don de lengua no era el poder de hablar lenguas angelicales o jeringosas, sino el de hablar otros idiomas sin previa preparación. Por ejemplo, el señor A.G. Gar fue el primer hombre blanco, o sea, gringo, que hablaba lenguas en Los Ángeles, California. Él viajó a la India esperando poder hablar hindi. Tan pronto llegó, pero no pudo. Él pensó que como podía hablar en lenguas, también iba a poder hablar hindi, pero él no pudo. Pero yo quisiera que escucharan y que veamos qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. En 1 Corintios 13:1 nos dice: aunque yo hablara toda lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Palabra de Dios. Dice que aunque sepamos hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si no hay amor, estamos secos. Pero para ellos lo más importante es hablar en lengua. Pero para Jesús, ¿qué es lo más importante? Que tengamos amor, que tengamos aquel amor al hermano, amor a él. Es lo más importante que todo lo demás. Si no tenemos amor, estamos secos. Dice aquí, campana que resuena o un platillo estruendoso. Así es que lo que tenemos que tratar y trabajar, llenarnos de amor para poder dar amor. Amar a Jesús para poder amar, porque si no amamos a Jesús, no vamos a poder amar al prójimo, no lo vamos a poder amar nosotros mismos. Y uno de los mandamientos que nuestro Dios, que nuestro Jesucristo da es el amor al prójimo, el amor al prójimo. La iglesia pentecostal son iglesias evangélicas derivadas del protestantismo. Una iglesia pentecostal puede trabajar de dos formas. Estas iglesias pueden trabajar de dos formas: forma independiente o estar afiliadas a una organización religiosa de mayor cobertura. O sea que ellos no tienen un orden jerárquico como es el que tiene nuestra iglesia.
La mayoría son independientes porque tienen su propio pastor. Las más grandecitas están afiliadas a una organización. Las más pequeñas son independientes. Es donde ellos, cuánta gente ve que puede hablar un poquito y tiene elocuencia y se aprende algunos capítulos, ya empieza a abrir ahí en la casa, pone una sillita, empieza a predicar y ya se convierte en un pastor, ¿verdad? Pero son iglesias que no son guiadas por una jerarquía, no, que son independientes. Su doctrina está basada en 4 principios doctrinales fundamentales. Primero es Jesucristo sana o sanidad divina. La iglesia pentecostales creen en la curación divina como una promesa de Jesucristo y como un efecto de su sacrificio en sí. Muchos han experimentado la curación a través de la oración de la fe. La segunda es Jesucristo salva. Creen en la salvación como un don o regalo recibido por gracia, obrando únicamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y el cual se recibe solo por fe. Jesucristo, el tercero es Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo. La doctrina que distingue a los pentecostales de las demás iglesias es el énfasis que le dan al bautismo con el Espíritu Santo. Y el cuarto es Jesucristo viene. O sea, ellos se refieren a la segunda venida de Jesucristo. Se centran en el pronto regreso de Jesucristo aquí en la tierra. Lo dividen en 2 momentos: el arrebatamiento de la iglesia y el regreso después de la gran tribulación. Esto es totalmente falso. Jesucristo vendrá al fin de los tiempos, dice la Biblia, pero será una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar. Será entonces cuando ocurrirá el juicio final. Vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. No existe en la Biblia la palabra rapto o arrebatamiento. La creencia en el rapto no es bíblico, porque no se encuentra en la Biblia esa palabra. Que todos debemos estar preparados y vivir en santidad es correcto, que todos tenemos que estar preparados, y es por eso que estamos aquí conectados, porque estamos conociendo la palabra y preparándolos espiritualmente, despojándolos de muchas cosas que el Señor no le agrada, para estar preparados para ese momento. Han sido muchos de ellos criticados por la gran división que hay dentro de ese movimiento, pues en realidad la iglesia no está afiliada a una sola organización, sino que están divididos en concilios, fraternidades, convenciones o iglesias locales, cada una independiente a la otra. Generalmente la división de las iglesias se origina por diferencias de interpretaciones doctrinales en base a la Biblia. En otras palabras, por el desacuerdo que hay de la forma de organización y financiamiento que hay en cada uno de ellos. Ellos dividen a los cristianos en 2 categorías: los santificados, o sea, los bautizados con el Espíritu Santo, los preparados, los que ya están listos, porque ellos dicen que Jesús va a venir y los va a llevar en un avión, y entonces esos son los que ya están santificados y bautizados, y los carismáticos comunes que los están preparando supuestamente ellos. Los pentecostales insisten en 2 obras que hay que hacer. La primera, la conversión. La conversión, sabemos que todos tenemos que trabajar en la conversión, en nuestra propia conversión, y es algo que va a estar toda la vida hasta que los toque, ¿verdad? Entregar cuentas. La conversión es algo en lo que trabajamos día y noche. La segunda es el bautismo del Espíritu Santo, pero para nosotros católicos es nacer. La conversión es nacer en agua y del Espíritu. Eso lo encontramos en San Juan 3:6.
¿verdad? Ya vimos la historia y los orígenes del pentecostalismo. Neopentecostales y el neocarismáticos. Son de 3 tipos. Ellos lo clasifican en 3 oleadas. La primera oleada es el pentecostalismo clásico. Las iglesias pentecostales clásicas son llamadas así porque son las primeras y las más antiguas. Son las primeras que salieron, que se formaron y las más antiguas. En un principio se distinguían por su enseñanza de que el don de lenguas era la señal inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Con eso se distinguían de primero. De ahí está la segunda, la neopentecostales, movimiento carismático protestante. Surgió a los 50 años después. El carismático, al igual que el pentecostalismo, el carismático comenzó en California, en lo que es la parte de Estados Unidos. Se trata de los evangélicos históricos, entre ellos están los bautistas, los metodistas, los anglicanos y los presbiteranos. De ahí la tercera, que es la iglesia independiente o neocarismática. Comenzaron a desarrollarse en los años 80. Se trata de los grupos independientes de las denominaciones evangélicas clásicas, de los pentecostales clásicos e independientes entre sí. Afirman no pertenecer a ninguna denominación o grupo religioso en particular. Los pentecostales unitarios, para ellos Dios no es 3 personas, sino una sola persona. Bautizan en el nombre de Jesús solamente, como Jesús bautizó, según ellos. Bueno, ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida y la secta La Luz del Mundo, ellos hablan acerca del bautismo. Ellos dicen que la Biblia dice que Pedro bautizó con el nombre de Jesús solamente. ¿Y por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica bautizan en los 3 nombres? Y que eso no está en la Biblia. Y sí está en la Biblia. En San Mateo 28, 19, veamos qué nos dice. Vaya pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda Jesús a bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí se encuentra, que es la Trinidad. Los católicos se bautizan como manda Jesús, y esto lo dice San Marcos 1, del 10 al 11. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abrió y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Cuando Jesús se bautizó, se hace presente la Santísima Trinidad. Dice que bajó el Espíritu Santo y escuchó una voz del Padre, es el Padre. ¿Y quién fue el que se bautizó? Fue el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los pentecostales no creen, también dicen que solo Jesús se bautizó. Y en San Juan 4, 1, 2 nos dice: los fariseos se encontraron de que Jesús hacía más discípulos, bautizaba más que Juan. Se refiere, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino los discípulos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Jesús hace y bautiza más discípulos, dice, que Juan. Pero ¿será que Jesús bautizaba? No, era Jesús que ordenaba a sus discípulos que bautizaran el nombre de Jesús. Jesús nunca bautizó. Fueron los discípulos que bautizaban en nombre de él. Eran los discípulos en nombre de Jesús. O sea que los discípulos no bautizaban de parte de ellos, no que de parte de Jesús. Y Jesús nunca bautizó, no que eran sus discípulos, que él ordenaba que bautizara en nombre de él. Y el don de lenguas, para muchos protestantes, los no carismáticos, hay 3 pasos para recibir el don de lengua, según los pentecostales. Primero es de estar seguro de que uno ha nacido de nuevo.
Ahí es donde ellos quieren decir cuando dicen aceptan a Cristo como Señor y Salvador. O sea, y de ahí ya uno ya está seguro que nació de nuevo. Que eso no es cierto, ¿verdad? Y después el segundo dice confesar todos los pecados ocultos para ellos. Y el tercero, hay que asegurar que no quede ninguna huella relacionada con el diablo, o sea, el pecado. Es importante notar que el don de lengua mencionado en Hechos 2 es muy diferente al de los pentecostales. En Hechos todos entendían la predicación porque hablaban con su propio idioma. Es erróneo pensar que la única señal para hablar, para haber recibido el Espíritu Santo, son esas las tres señales que ellos hacen, que se tienen que bautizar, que tienen que confesarse. Porque la única señal de haber recibido el Espíritu Santo, dice Pablo, que todos los corintios fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero no todos hablaban en lengua. O sea, no todos vamos a tener el don de lengua, no todos vamos a recibir el don de lengua. Recordemos que hay muchos dones. Que Dios tiene muchos dones, pero cada uno tiene diferentes dones. Dios me dio un don a mí, a otro hermanito otro don, a otro hermanito otro don, o los puede dar todos los dones, o los puede dar 2 dones, 3 dones, pero no es que uno se va a aferrar que solo el don de lengua como los pentecostales se han aferrado con el don de lengua. Ellos han caído en lo que es la palabra apostasía. ¿Saben ustedes qué significa la palabra apostasía? Dice, es no abandonar sus principios. ¿Qué dice las falsas? Dice, habla de las falsas enseñanzas en Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Palabra de Dios. Imagínense, aquí está hablando de la apostasía, son de todos aquellos hermanos que sus principios eran católicos y abandonaron esos principios católicos por seguir esas enseñanzas engañadoras, por escuchar a esos hermanos que evangelizaron hablando la palabra y engañándolos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto católico ha abandonado sus raíces de aquellas abuelitas, de aquellas madres que desde pequeños le inculcaron las raíces católicas? Y grandes ya son pentecostal, adventistas, luz del mundo, han dejado sus raíces, entonces han caído en la apostasía, y la apostasía es un pecado, porque ellos han seguido enseñanzas que no están en la Biblia, son de enseñanzas falsas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar mucho por ellos. Y nosotros tenemos que tener, hermanos, una fe firme para no caer en la apostasía, porque podemos estar aquí y viene un otro hermano, un amigo, un primo y nos empieza a hablar, pero si nosotros no leemos la Biblia, no conocemos la palabra, fácilmente podemos caer en la garra de ellos, fácilmente los podemos hacer protestantes, fácilmente los podemos hacer adventistas. Entonces tenemos que conocer la palabra para que tengamos esas raíces firmes, como decía ahí el audio, que tenemos que construyó su casa en una roca firme. Nosotros tenemos que enraizar nuestra fe en el catolicismo, pero ¿cómo tenemos que? Conociendo la palabra, escudriñando la palabra. Pero si nosotros solo escuchamos, pero no averiguamos, no escudriñamos, podemos caer en esas falsas enseñanzas. Dice San Jerónimo, desconocer la escritura es desconocer a Dios. Miren qué bonito. Desconocer la escritura es desconocer a Dios, porque no lo conocemos. Y si no lo conocemos, no lo amamos, no le servimos, no lo escuchamos. Yo creo que todos ustedes saben quién fue don Jerónimo. Fue el encargado de traducir la Biblia del
griego y del hebreo al idioma latino. O sea, él escudriñó la Biblia. Entonces, pero quiero que les quede en su mente esto: desconocer la Escritura es desconocer a Dios. Leamos más la palabra. Leamos más la palabra. Ahora vamos a ver la diferencia de los pentecostales, 4 diferencias, y de los católicos. Los pentecostales, la iglesia pentecostal suele estar muy dividida y no están unificadas bajo una sola organización. Existen muchos concilios, fraternidades, y la católica, la iglesia católica es una sola, con una jerarquía claramente establecida, que está dirigida por el Papa, quien es considerado el sucesor de Pedro. Y los pentecostales, la interpretación de la Biblia puede variar considerablemente. Las diferencias surgen debido a diversas interpretaciones doctrinales, posiciones personales sobre la Escritura. Lo que es la Iglesia Católica, la interpretación de la Biblia se hace guiada por el Espíritu Santo. La interpretación se hace dentro de la tradición doctrinal establecida. Otra diferencia pentecostal: celebran la Santa Cena con el énfasis de las palabras de Jesús pronunciadas por el pastor, no por un ungido. En cambio, la Iglesia Católica, la celebración central es la Santa Misa, en la que el sacerdote tiene el papel exclusivo de consagrar el pan y el vino, transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo, por un ungido. En la cuarta, en las congregaciones pentecostales, el don de lengua es una manifestación común y puede incluir aspectos como risa, gritos y otros comportamientos emocionales. En la Iglesia Católica, el don de lengua también se reconoce, pero no se manifiesta de manera controlada y ordenada. En lo que es en los pentecostales, otra diferencia: la recepción del Espíritu Santo suele seguir un proceso estructurado con pasos definidos, que puede incluir oración intensa y la imposición de manos. Lo que es la católica, se considera que el Espíritu Santo actúa libremente en la vida del creyente y la experiencia es más fluida y menos formal en comparación con el enfoque pentecostal. Ahora vamos a hablar un poquito de los adventistas. No sé si hay muchos que conocen hermanos adventistas o tienen familia adventista, que se respeta su doctrina. Lo único que sí, podemos orar por ellos y sí podemos hablar con la Biblia para hablarles que hay unos aspectos en los que ellos están engañados. No sé qué pastor o quién es el que le habla el evangelio, en el cual ellos han seguido esos falsos profetas. En los adventistas, en el siglo XIX, en Norteamérica surgieron muchas sectas. De los bautistas. De los bautistas salieron los adventistas, y otros de ellos los testigos de Jehová y los mormones. El adventismo fue iniciado por Miller, un granjero de Pensilvania, quien nació el 15 de febrero de 1782 y murió el 20 de diciembre de 1849. Los adventistas pretenden determinar el día del advenimiento, o sea, la segunda venida de Cristo. Ellos se han empeñado en adivinar la segunda venida de Cristo. Profetizan el fin del mundo. Profetizaron el fin del mundo en 1843. El señor Miller era considerado entre sus amigos como un bautista consagrado. Empezó a estudiar la Biblia cuando tenía 34 años, pero miren cómo estudiaba la Biblia.
sin ningún método teológico, solo orientado por un libro de concordancia. Le llamaron la atención los libros de Daniel y el Apocalipsis, y motivado por la predicción que en ellos se hace acerca de la segunda venida del Mesías. Se empeñó en calcular la fecha del retorno glorioso de Cristo. Durante 2 años hizo y corrigió muchos cálculos. El señor Miller murió en 1818, pero, el señor Miller anunció en 1818 que el fin del mundo sería el 21 de marzo de 1843. ¿Cómo él se dio cuenta? A saber. Pero él anunció que en esa fecha era el fin. Las iglesias adventistas abrieron sus puertas a la predicación de Miller antes tan fabulosa descubrimiento, o sea que para todos los que escuchaban, para ellos se quedaron, o sea, como impactados porque él sabía esa fecha supuestamente que era correcta. Hubo grandes consecuencias de eso. En Nueva York, empezaron a hablar en Nueva York, en varios países de Estados Unidos. Muchas personas escogieron el llamado de Miller y se convirtieron. Y empezaron a escuchar y ocasionaron muchas cosas, porque ellos se empezaron a preparar para el fin, que supuestamente la fecha que iba dado él. Cosa buena era la conversión. Eso sí estaba bueno que ellos empezaron en la conversión, pero deben de ser bajados, debían de saber la verdad, basados en la verdad, que nadie sabe la fecha. Al acercarse la fecha anunciada para el fin del mundo, muchos adventistas liquidaron sus negocios. Imagínense, liquidaron sus negocios, o sea, vendieron sus cosas, vendieron sus negocios, regalaron sus propiedades. Algunos vendieron, otros regalaron sus propiedades. Y se dice que se vistieron de túnicas blancas para subir tras de Cristo al cielo. Ya que nada sucedió, un discípulo de Miller, Samuel, propuso a su maestro que revisara los cálculos para ver si había algún error propuesto a su maestro. Entonces, sí lo hizo y fijó otra nueva fecha, el 21 de marzo de 1844. Y después del 22 de octubre de 1844 se desilusionaron. Los adventistas lo expulsaron de esa denominación, o sea, lo sacaron de la iglesia porque vieron tanta mentira, porque él dio una fecha, después dio otra fecha, después dio otra fecha, pero de tantas cosas que ellos vieron que todo era mentira. Pero pobrecitos los hermanos que vendieron todas sus cosas, que regalaron todas sus cosas, creyendo que venía el fin del mundo. Entonces, cuando él fue expulsado por afirmar una mentira que fue aclarada por el mismo Jesús cuando dijo que nadie más que el Padre era el único que sabía el día de su regreso a este mundo. Y eso lo dice en Santiago 24:36. Dice, en cuanto el día y la hora no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo lo conoce el Padre. Pero no sé por qué los hermanos pentecostales no han podido leer esta cita bíblica y se han dejado guiar por este hermano que los ha engañado totalmente y siguen. No solo aquellos, siguen con eso ellos, con esa obsesión de querer saber la fecha final. Y San Mateo 24:42 dice, por lo tanto, estén prevenidos porque no saben el día que llegará su Señor. O sea, que estemos preparados es lo único que dice el Señor, que nos preparemos espiritualmente, que dejemos todas aquellas cosas que a Él no le agradan, porque no nos vamos a dar cuenta en qué momento Él va a llegar como un ladrón. Pero si no estamos preparados, pues nos quedamos. Pero nadie sabe el día, ni la hora, ni el año, ni nada.
explicaciones para la gran decepción. El día siguiente de la gran decepción, un adventista, Henry Hudson, dijo que había tenido una visión. Aquí apareció otro que había tenido una visión. Según ella, había tenido una visión. Según ella, el día 22 había sucedido algo grandioso, pero no en la tierra, sino en el cielo, de modo invisible para los hombres. Jesucristo había pasado del lugar santo al santuario celeste, o santo de los santos. Esto no tiene ningún fundamento en la fe cristiana, ya que Jesucristo, desde que ascendió al cielo, está en la máxima gloria. Irán dijo que Jesús había comenzado ese día el juicio de los muertos y que apenas terminara de juzgarlos, seguiría con los vivos, o sea, con nosotros. Esta explicación la dio hace 140 años y los adventistas todavía la sostienen. Una vez más, se trata de una doctrina sin ningún fundamento. Algo muy particular pasa con los adventistas. Siguen pensando y tratando de calcular el día de la segunda venida de Cristo. No les gusta a ellos hablar de los escándalos, fracasos que han tenido del pasado. Suelen decir sin justificar que algunos de sus libros e historias han sido adulterados. La diferencia más importante del adventista con la Iglesia Católica es que el Papa Juan Pablo II pidió perdón por sus errores. Él tuvo el valor y la humildad que viene del Espíritu Santo para reconocer los errores causados en la historia de nuestra iglesia. Y este es un ejemplo grande tanto para los pentecostales como para nosotros cuando nos equivocamos. Saber aprender a ser humildes y aprender a pedir perdón. Es un ejemplo muy grande de humildad de nuestro Padre, del Papa. De ahí habla de la segunda venida de Cristo. Todos los cristianos sabemos que Jesucristo volverá a la tierra. Eso todo lo tenemos claro, que Él va a venir la segunda venida y que Él va a volver a venir a la tierra en gloria. Lo profesamos en el credo. La Biblia nos invita a prepararnos para su segunda venida, pero no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, debemos esforzarnos por vivir responsablemente nuestra vida. Vivir en la justicia, en la paz, en el amor y progresando hasta llegar a la estatura de Cristo. Seguir trabajando en cada uno de nosotros. Los adventistas utilizan el siguiente texto bíblico sobre la segunda venida de Cristo. En San Juan 14:3 dice: cuando hayan ido y les tengan, cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pero la señora Witt surgió un segundo fundamento del movimiento. La señora Helen es metodista, fue expulsada de la iglesia a causa de sus ideas sobre el fin del mundo. Helen nació en 1827. A los 13 años oyó predicar a Miller y se hizo adventista en 1844. Tuvo una visión divina. Le ordenó escribir sus revelaciones en el año 1846. Se casó con Witt, quien le dio el apellido con el que ella se hizo famosa. Los esposos Witt predicaron por muchos lugares y formaron predicadores de su doctrina. La señora Witt fundó varias revistas y escribió 9 volúmenes de explicaciones acerca de la vida espiritual
y la buena salud, y fundó un instituto para la reforma sanitaria. Escribió muchos libros. Al enviudar en 1881, la señora Ellen predicó por Norteamérica, Europa, Australia, murió en California. Los adventistas la consideraban como una mujer de gran talento, como una profetisa. En el siglo, y el catolicismo, cuando se edita y publica una encíclica o un libro que salga del Vaticano, es estudiado con bases teológicas. Es un proceso muy largo y una investigación total, dado que la Iglesia está comprometida con los laicos a brindar la verdad que es inspirada por el Espíritu Santo. No solo agarran algo y ya lo empiezan a publicar. Es un proceso en el que es estudiado con bases teológicas por mucho tiempo. De ahí estamos entre el domingo y el sábado. El domingo los católicos, el sábado los adventistas. ¿Cuál es el día del Señor? Vamos a ver cuál es el día del Señor. Esta práctica es central para los adventistas, pero procede de grave error sobre la identidad de la misión de Jesucristo. Esta es una gran diferencia entre los católicos, dado que nuestra fe se fundamenta en Cristo, que resucitó el tercer día, que es el domingo. Los líderes de esta secta tienen pocos estudios teológicos y esto causa la gran confusión a los adventistas. Pai Bet lanzó en 1870 la idea de volver a honrar a Dios los sábados, como en el Antiguo Testamento. O sea, ellos se han quedado en el Antiguo Testamento, en vez de la práctica cristiana de celebrar el Día del Señor los domingos. Los esposos Witt acogieron la idea en 1868 y luego dijeron que les había sido confirmado por unos mensajes angelicales y sobre todo por una visión. Él por una visión. La posición de los esposos Witt tomó tal importancia para los adventistas que esto llegó a denominarse del sexto día. Ahí es donde ellos se llaman los adventistas del séptimo día. Los adventistas son capaces de interpretar muchos textos sin ninguna base literal. En cuanto al mandamiento de dar culto a Dios el sábado, se aferran a la letra en forma absoluta, a pesar de que contradicen la práctica cristiana universal desde el tiempo de los apóstoles. Por eso acusan a la Iglesia Católica de violar la palabra de Dios y tener el domingo como el día del Señor. Y por eso somos muy criticados. Los adventistas consideran la Sagrada Escritura como el fundamento de su fe y su moral, pero al interpretarlas toman tan a la letra. Se les llama los más fundamentalistas de los fundamentalistas. No toman en cuenta el sentido de la palabra como las entendió nuestra Iglesia Católica desde un principio, sino que optan por una nueva interpretación. En el siglo XIX, por eso su insistencia fallida en la fecha de la venida de Jesucristo o observación del sábado. La Iglesia Católica realiza la interpretación basada en fundamentos teológicos concretos y se le pide mucho al Espíritu Santo. Una de las más serias desviaciones de la doctrina adventista es su explicación acerca del sacrificio expiatorio de Cristo, que ya no sería la muerte del Señor en la cruz, sino la intersección del resucitado en el cielo, sino el paso que surgió de ellos, que dio Jesús.
en 1844 hasta el lugar santísimo, para completar y perfeccionar así su expiación. Esta doctrina está basada en la visión de Girard, la cual no tiene ninguna relación con la Biblia ni con la tradición apostólica. Ellos se basan, dice que los adventistas son constantes lectores de la Sagrada Escritura, y eso es muy bueno, y eso también nosotros debemos ser constantes lectores de la Escritura. Pero ¿cuál es? Y eso es muy bueno, pero ¿cuál es el problema de ellos? Ignoran totalmente los pasajes bíblicos que no concuerdan con sus ideas. Por eso sostienen los siguientes errores. Uno de los errores más grandes son: no creen en la inmortalidad del alma. Segundo, no creen en el infierno ni en el purgatorio. Jesús menciona el infierno varias veces y ellos dicen que la Biblia no sale. Y vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento en San Mateo 5:22. Pues yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame renegado incurrirá en la pena del infierno del fuego. Y en 5:29 dice: si tu ojo derecho, te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Tercero, no oran por los muertos, de quienes afirman que están en un estado de silencio e inactividad hasta que sean resucitados o aniquilados. Pero veamos qué nos dice Segunda de Maquebeo 12:44. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Su celebración sacramental, ellos solo celebran lo que es el bautismo y la Eucaristía. Y nuestra iglesia, los sacramentos y las diferencias palpables de que nuestra alma es la que se unirá a Dios, es la que nos muestra que el infierno y el purgatorio existen, dado que si nuestra alma no está limpia al momento de morir, el purgatorio es un paso de limpieza para vivir eternamente en el cielo. La tradición de la Iglesia Católica es orar por nuestros muertos, dando que de esta manera estamos ayudando a que su alma se pueda purificar. Muchos de nosotros oramos, pedimos lo que es en rosario, en una misa, en una oración, para que su alma empiece a limpiarse si no está purificada. La conducta de los adventistas. Los adventistas son personas que practican la abstención debido de bebidas alcohólicas, té y demás, el tabaco, evitan de comer las carnes, solo los vegetales. Por una parte, algunas cosas están bien, pero no exagerar, porque yo conozco muchas personas que ellos no comen de ninguna clase de carne, y a veces, bueno, tengo una tía que cuando llega a la casa a veces me da hasta lástima, porque yo no sé qué darle a ella, porque como ella no come carne y tal vez en el momento nosotros tenemos alguna sopita de alguna gallina o tenemos alguna sopita de res, y como ella solo come vegetales y verduras, entonces lo único que me queda es sacarle la sopita y darle las verduras. Ella me dice que siente bien rica la sopa, pero ella no se da cuenta que es de una sopa de res o de una sopa de pollo. Y no sé, a veces ni me dan ganas de comer porque me siento mal estar comiendo con ella, estar comiendo
algún pedacito de carne y ya estar comiendo tal vez solo lo que es verduras. Pero ellos son así, son excepcionados y dicen eso y nadie los saca de eso. Entonces, y también ellos los sábados comienzan desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde comienzan ya ellos de la tarde del día viernes, su sábado. Y según el rito judío, tienen un estudio bíblico y el culto semanal, incluyendo las lecturas, la predicación, los cantos, oraciones. O sea que ellos el día sábado no trabajan para nada, solo pasan en la iglesia, ¿verdad? Y nosotros lo celebramos los domingos, nuestra misa, donde recibimos la palabra de Cristo y el cuerpo de Cristo. O sea, los alimentamos espiritualmente el día domingo. Y vamos a hablar de algunas diferencias de los católicos y de los adventistas. La Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica con el Papa como la máxima autoridad, seguida de los cardenales, obispos y sacerdotes. Los adventistas tienen una estructura más descentralizada y se organizan en conferencias y uniones con los líderes que trabajan en conjunto. Otra es que ellos, el día principal de adoración, los católicos, nosotros somos el domingo y ellos es el día sábado. También otra de las diferencias, los católicos creen en el juicio final y en la existencia del purgatorio. Los adventistas no creen en lo que es el purgatorio. En lo que es, veamos qué nos dice Hebreos 8 del 7 al 8. Dice, si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario una segunda alianza, pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que hará una nueva alianza con Israel y con Judá. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontró el Señor? Porque lo que son los adventistas se han quedado en el Antiguo Testamento, en la primera alianza. Pero el Señor dice en el Nuevo Testamento que encontró imperfecciones en la primera alianza. Y por eso tuvo que haber una segunda alianza, que es la que ellos no creen en la segunda alianza. Y en Romanos 13, 8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tiene unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Oigan lo que dice aquí, o sea, lo más importante para Dios es el amor. Y si hay amor, pues ya cumplió la ley, toda la ley. Entonces, no es aferrarse al sábado, no es aferrarse al sábado como nuestros hermanos adventistas se han aferrado. Lo más importante, dice, es la ley del amor. Y si nosotros cumplimos la ley del amor, amar al prójimo, amar al hermano, estamos cumpliendo la ley. Y ahí está toda la ley que ha ordenado Él. En Gálatas 3:10 dice, quienes ponen la confianza en la ley está bajo maldición. Quien confía en la ley, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. El que no cumple todo lo que está escrito. Oigan lo que dice es Gálatas 3:10. Y San Marcos 13:20 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. O sea que para el Señor los mandamientos más importantes son dos. Son dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante. El más importante son estos dos mandamientos, que son los que nosotros tenemos que cumplir. El amor. El mandamiento del amor es el más importante y es en el que tenemos que trabajar. No aferrarnos como los pentecostales o los adventistas
en el mandamiento del sábado. El sábado, ella está en el antiguo. Pero el Señor, como no halló, no encontró, dice, y encontró imperfecciones, tuvo que hacer un segundo, tuvo que hacer una segunda alianza. Pero lo más importante para él es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo, vamos a amar al hermano, vamos a amar al vecino. Y eso es lo que quiere Dios, que en nuestro corazón haya amor. Tenemos que pedirle al Señor que en nuestro corazón infunda el amor, que Él nos llene y que nosotros podamos recibir, abrir nuestro corazón para recibir ese gran amor que Él nos tiene, para que nosotros lo podamos transmitir al hermano, para que nosotros podamos amar al prójimo, para que nosotros lo podamos amarnos nosotros mismos, porque a veces no nos amamos ni nosotros mismos. Así es que este es el mandamiento que Dios nos deja ahora, que trabajemos en estos dos mandamientos, eso lo dejo de tarea, que trabajemos en estos dos mandamientos que son los mandamientos más importantes, que son los que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Bueno, muchas gracias, hermanitos. No sé si va a hablar algo el hermano. Sí, hola, buenas noches. Bueno, mis hermanos, aprovechando que todavía faltan unos 2 que 3 minutitos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, gracias ahí, Elcita, por la clase y todo. Fíjense que estos temas que estamos tratando y que vamos a estar tratando en estos días sobre las otras denominaciones cristianas y todo eso, es bien delicado, ¿verdad? Porque en primer lugar no podemos juzgar a los demás, ¿verdad? Así decir que sí, que ellos están completamente fuera y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que realmente, pues, o sea, logremos encontrarnos con Él y encontrar la verdad. O sea, Él fundó una iglesia y eso es lo que nosotros los católicos creemos, pues, o sea, y hemos analizado y estamos en el camino en donde, pues, o sea, a través de esta sucesión papal, pues, o sea, nosotros tenemos esta bendición de poder estar en la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Ahora, o sea, yo he conocido muchas personas de diferentes denominaciones que no son católicas y definitivamente son personas, digámoslo así, en estas palabras, buena gente, ¿verdad? Pero acordémonos que la salvación no viene por ser buena gente, ¿verdad? O sea, sin embargo, pues, o sea, hay que estar siempre pendiente de esto, ¿verdad? Porque no es que a veces quieran estar equivocados, ¿verdad? Sino que a lo mejor crecieron ahí, a lo mejor, pues, o sea, es el primer contacto. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado a un pastor ahí bien famoso, gringo, que se llama Jimmy Swaggart. Usted lo oye y las prédicas pues son muy buenas y todo, ¿verdad? Y alguien escucha una predicación de esta, pues, y dice, ah, pues aquí es el camino, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente, pues, o sea, es bien difícil en este mundo equivocarse, confundirse, es lo que el enemigo quiere. Pero, o sea, siempre debemos de centrarnos como decía él, sí, ¿verdad? En los mandamientos fundamentales y en el verdadero sentido que nuestro Señor le ha dado a lo que es la palabra de Dios, porque él mismo lo dijo, yo no vengo a derogar nada, sino que a darle pleno sentido a la palabra. Y vaya, por ejemplo, esto de que el sexto día, que el séptimo día, que si comer cerdo, que todo, o sea, todo esto tuvo un propósito en un momento determinado, ¿verdad? O sea, pero ya el Señor vino y dijo, bueno, el Señor es el dueño del sábado, pues, o sea, y, y el culto a Él se le da en torno a Él, o sea, Él resucitó el séptimo día, ese es el día para nosotros, es el día de Él, ¿verdad? Y que si hoy le llamamos lunes, martes y domingo y todo, o sea, esa es otra historia ya más reciente, ¿verdad? De los calendarios y todo eso, pero
Aún cuando el Señor habla en Génesis, no dice lunes, martes, Él dice primer día, segundo día, tercer día, y el séptimo descansó. O sea, pero Él no habla de sábados, ni domingos, ni nada de eso. Domingo viene de la palabra domine, que es el día de Dios, o sea, el día del Señor, o sea, y no es de enredarse en estas cosas, ¿verdad? Simple y sencillamente, o sea, buscarle el verdadero sentido a la palabra de Dios, a lo que Él quiere de nosotros. Por eso en la clase anterior hablábamos de los santos, hablábamos de todos estos procesos en donde estas personas, al igual que nosotros, somos llamados a encontrarle el verdadero sentido a nuestra vida de acuerdo a los planes de Dios. Así que mis hermanos, pues, o sea, vamos a seguir conversando sobre esto. En la próxima clase, pues, vamos a ver una pequeña línea de tiempo de las diferentes denominaciones, pues, para que para que, ¿cómo se llama? Busquemos siempre, pues, o sea, cómo va. Ahí me dicen que Jesús resucitó el tercer día. Sí, tiene razón. No, resucitó el séptimo día. Tiene razón, quizás me equivoqué. Pero sí, el hecho es que nosotros en la iglesia eh, que lo vemos que resucitó en domingo, ya en traducción así de todos los estudios y los calendarios y todo eso. Pero sí, mis hermanos, como decimos, pues, o sea, aquí pues no es de darle mayores vueltas al asunto, pero sí, mis hermanos, es de estudiar, es de orar, es de buscar siempre el criterio de Dios, ¿verdad? Así que eso, mis hermanos, pues quería nada más acotar, ¿verdad? Y como les digo, no es juzgar a los demás, a las demás denominaciones, sino que ver cómo es que esto ha ido evolucionando o se ha ido pues partiendo y todo, pues y definitivamente nuestra tarea pues no es seguir partiendo nada, ¿verdad? Sino que por el contrario, haciendo que la iglesia se reunifique, pues que es una eh, de las principales tareas del Papa, ¿verdad? Así que a seguir orando, mis hermanos, para que el Señor nos siga guiando en este camino.